Hola, les damos la más cordial bienvenida al webinar Elementos Críticos de Seguridad para la Migración de SAP al Cloud Público. Les agradecemos su presencia e interés. Soy Gilda Valderrama, gerente de Marketing Novis para Sudamérica. Y esta charla estará a cargo de Patricio Renner, quien es nuestro Chief Technology Officer. Patricio es un ejecutivo de negocios y tecnología con más de 20 años de experiencia en las industrias de servicios de información y consultoría de gestión. Ha estado promoviendo una cultura de innovación basada en la colaboración, metodologías ágiles y DevOps, y ha encabezado los desarrollos en cloud público de Novis los últimos 6 años. Si necesitan contactarnos posterior a esta presentación, háganlo a través de nuestro sitio web www.noviscorp.com y gustosos haremos lo posible por ayudarlos. Muchas gracias por estar aquí. Los dejo entonces con Patricio. Buenos días a todos. Nosotros es un placer que nos acompañen en esta sesión. Como Gilda contó brevemente en la introducción, en Novis tomamos una decisión estratégica a principios del año 2015 de prepararnos para dar servicios de SAP en ambientes de cloud público. Y la verdad que a lo largo de 6 años hemos aprendido mucho, especialmente en materias de seguridad de la información. Y ese aprendizaje es el que hemos intentado reflejar en la presentación en el material que les vamos a compartir. Para aprovechar el tiempo voy a compartirles mi pantalla y iniciamos la presentación. Quiero irme a un resumen muy rápido. No quiero que nos salgamos del tema que nos convoca, que es cómo cuáles son los elementos a considerar para darle seguridad a SAP en una migración a cloud público. Pero sí quiero compartirles de la experiencia que hemos tenido en estos años. Como les conté, hacia el año 2015 tomamos la decisión de prepararnos para dar servicios SAP en cloud. Trabajamos haciendo ambientes de laboratorio con Amazon y con Azure, que eran las opciones que se veían en ese tiempo. También hacia fines de ese año incorporamos y empezamos a trabajar en la línea de automatizar las operaciones en cloud, para ya hacia el año 2016 empezar a trabajar con los primeros clientes, porque hacia fines del 2016 teníamos 5 clientes en producción operando en el cloud. Y ese tiempo operando en el cloud nos llevó primero a entender que operar en cloud requería trabajar distinto, requería trabajar con otras metodologías, con otras técnicas. Hicimos un esfuerzo importante por entrenar al equipo en operación ágil y nos dimos cuenta que llevar SAP a la nube abriría un mundo de posibilidades de expandir la funcionalidad de SAP utilizando tecnologías nativas de nube, lo cual hacia fines del año 2018 tomamos la decisión de formar un área de innovación digital que permitiera potenciar SAP con tecnologías de cloud. En esa línea desarrollamos algunos proyectos con inteligencia artificial, centro de Machine Learning y Deep Learning. Integramos datos de SAP hacia el Data Lake y empezamos a trabajar con algunos clientes en desarrollar su estrategia Analytics en la nube. A fines del 2019, si bien habíamos avanzado muchísimo en la operación técnica de SAP, nos dimos cuenta que operar una plataforma tradicional y una plataforma nube con el mismo equipo era generar un conflicto continuo de estilos distintos de trabajo en las mismas personas, y nos tomamos la decisión de segregar esos equipos. Hacia el 2020 nos encontramos, ¿no es cierto?, con Google Cloud, que venía consolidándose como la tercera fuerza en este mundo del cloud público, y tomamos la decisión de expandir nuestra plataforma de servicios hacia Google Cloud. Y el día de hoy tenemos un equipo de alrededor de 60 personas en distintos roles que están involucrados con el despliegue de servicios
servicios administrados para SAP en entorno de cloud público. Y esos 6 años nos han traído muchos aprendizajes, donde uno de los principales aprendizajes ha estado en materias de seguridad. Y yo veo, en términos de seguridad, el cloud público como una moneda que tiene dos caras muy distintas. Muchos tienen temor de que estar en cloud público significa estar en un ambiente más inseguro. Y por eso la imagen hacia la izquierda puse una fotografía que pretende reflejar un hacker. Y es cierto, los ambientes de cloud público son un poco más expuestos a ciertas amenazas de seguridad que un ambiente tradicional, pero hay que considerar que sobre el cloud público están probablemente las plataformas que están más expuestas a amenazas de seguridad y que sin embargo han sobrepasado intentos extremadamente complejos de ataques cibernéticos exitosamente, y eso hace que hoy día el cloud tenga las mejores herramientas para defenderse, y eso es un poco la idea de la caja fuerte que se muestra hacia la derecha. Entonces, nosotros creemos que llevar SAP a cloud público en materia de seguridad permite de manera costo eficiente tener estándares de seguridad comparables a los que tienen Amazon para su marketplace, los que tienen los proveedores de juegos, por ejemplo, toda la plataforma de Microsoft Xbox, o los que tienen Netflix. Todas son plataformas que operan sobre el cloud público, que están expuestos a constantes y continuos ataques, que son el foco, probablemente es la presa que la gente que trabaja en hacking no ético quiere lograr. Y toda esa tecnología, mucha de esa tecnología está disponible para nuestro sistema SAP en la nube. Nosotros tenemos la convicción de que hoy nuestros despliegues de seguridad de SAP de manera segura son mucho más robustos de lo que eran al trabajar en ambientes on-premise, y espero que hacia el fin de esta presentación podamos haberles compartido por qué creemos eso y cuáles son los sustentos. ¿Ya? Cuando hablamos de cloud público, hay un tema esencial que hay que entender como clientes o usuarios del cloud, que es lo que los distintos ambientes le llaman el modelo de responsabilidad compartida. El proveedor de cloud, llámese Amazon, llámese Azure, llámese Google, es responsable de que la plataforma física, que la plataforma de networking, que el entorno del cloud esté debidamente asegurado. Y adicionalmente provee a los clientes un conjunto de herramientas y best practices de cómo hacer el deployment de sus aplicaciones en nube de manera segura. Pero nosotros, como usuarios o clientes del cloud, somos responsables de configurar adecuadamente la seguridad en las redes, en los servidores, en la infraestructura, en los dispositivos de seguridad perimetral, en los dispositivos de gestión proactiva de seguridad y en las aplicaciones. Porque si mi proveedor de cloud me tiene una infraestructura muy robusta de seguridad, pero sin embargo yo dejo la puerta abierta, la responsabilidad cae de mi lado. Y en esta presentación buscamos compartir una reflexión de cuáles son las consideraciones que como usuarios del cloud público debemos tener para hacer un despliegue seguro de aplicaciones y en particular de SAP. Un pequeño background conceptual para que ya vayamos rápidamente y aterrizando hacia los temas concretos. ¿Cuáles son los elementos críticos para tener seguridad en cloud? Lo primero, la gestión de identidades, la gestión de los usuarios, de las autorizaciones y los mecanismos de protección. Cuando hablamos de seguridad, tenemos que entender que los principales riesgos, los riesgos más comunes son aquellos que proveen el uso indebido de credenciales legítimamente otorgadas.
son mucho más frecuentes que los que les tenemos a veces más miedo, que son las vulnerabilidades, el malware, los hackers u otros. Entonces, cimiento del modelo de seguridad en el cloud, la plataforma de identidad. Lo siguiente, trazabilidad. Cuando uno se ve enfrentado a un incidente, algún evento de ciberseguridad, lo que necesita es información que permita detectar el origen del ataque, los patrones de comportamiento y una serie de otros elementos. Y aquí el guardar todos los logs que permiten hacer análisis de un evento de seguridad central. Lo siguiente, seguridad en todas las capas. Vamos a ver a lo largo de esta sesión que la seguridad va a tocar muchas dimensiones, muchos niveles de la solución, y no quiero adelantarme a lo que se nos viene. Probablemente el cuarto punto, y tal vez es uno en el cual se logra mucha diferencia en un deploy de cloud, que es automatizar, automatizar y automatizar. Lo que uno busca es que todas las configuraciones de seguridad, todos los servicios de seguridad, toda la operación de seguridad opere de manera automatizada, que yo genere mi configuración base a través de software, que yo reaccione ante los eventos conocidos de manera automática, sin intervención de personas. Creo que el cloud público tiene una facilidad gigantesca para poder producir esas automatizaciones de manera simple y a bajo costo. Luego hay un tema de protección de los datos a través de la encriptación, tanto los datos en tránsito, aquellos que salen hacia afuera del entorno seguro del cloud, como aquellos datos en reposo, como encriptamos los discos, como encriptamos los respaldos. Otro elemento importante es restringir el acceso a los datos. Cuando no tenemos una cultura centrada en la seguridad, regularmente muchas personas tienen acceso a datos a los cuales no necesitan. Y mientras más personas tienen acceso a los datos, más expuestos están. Nosotros buscamos, por lo menos que a nivel de los servicios que nosotros operamos, que es la capa técnica, reducir al máximo posible el acceso de nuestro personal a los datos de nuestros clientes. Y lo último, hay que estar preparados para los eventos de seguridad. Estamos en un tiempo en que las amenazas son cada vez más reales, en que estamos expuestos a ataques de manera continua y tenemos que estar preparados para saber cómo actuar frente a un evento de esa naturaleza. Ahora ya saliendo de la tecnología y entrando a lo más concreto, quiero compartir cómo establecer un modelo de seguridad para el ambiente cloud público, y ese modelo de seguridad lo estructuramos en torno a dos pilares. El primer pilar le llamamos el baseline de seguridad, que corresponde al conjunto de configuraciones que nos permiten iniciar una operación en cloud en un entorno asegurado, en un entorno seguro. Y luego vamos a referirnos un poco a qué pasa con SAP, cómo la aplicación propiamente tal, que va a ser desplegada en un entorno seguro, tiene un nivel de seguridad adecuado. Y en eso quiero partir revisando lo que es la línea base de seguridad. La línea base de seguridad, como decía, tenemos los elementos que nos permiten mantener un entorno seguro para el deployment de aplicaciones en cloud. En eso se requiere tener primero políticas claras de seguridad. Luego, ya lo hablamos, ¿cierto?, el concepto de gestión de identidad y accesos. La trazabilidad como un elemento central. El landing zone, un concepto que está muy de moda en el cloud. Supongo que muchos de ustedes ya han escuchado hablar del landing zone, que es una analogía, y esa analogía del landing zone es cómo yo hago para aterrizar de manera segura. Y eso significa que yo, cuando comienzo a desplegar, ya estoy en un entorno en que la seguridad ha sido preconfigurada en la medida de lo posible.
Luego viene el mundo del Continuous Compliance, es cómo yo evalúo de manera continua y permanente los controles de seguridad que como compañía hemos definido. Y por último, el mundo de la automatización, cómo hacemos para desplegar todo esto de manera automática por código para garantizar calidad y reducir la dependencia de las personas. Hablamos un poco de seguridad. En el caso de nuestra compañía Novis, hemos construido un conjunto de políticas de seguridad que toman como guía, como base, las políticas entregadas por ISO 27001. Y ese conjunto de políticas nos establece un horizonte claro de cuáles son los objetivos de seguridad de la compañía y un norte hacia dónde ir guiando todos los desarrollos, todos los controles, todos los procedimientos operativos y todas las herramientas con que trabajamos en materia de seguridad. Aquí creo que vamos a entrar con el mundo de gestión de identidad y acceso a un elemento core de la seguridad en cloud. Como les decía, el riesgo más importante no está por los ataques externos, sino que está por el uso indebido de credenciales legítimamente otorgadas. Y en ese sentido, hay primero un conjunto de factores técnicos. Las mejores prácticas de seguridad primero nos llevan como compañías a tener repositorios unificados de identidades con los cuales se autentique el acceso de nuestro personal a todos los recursos informáticos de la compañía. Luego, en el mundo cloud se considera un estándar basal el poder tener autenticación multifactor. Muchas veces en los ambientes on-premise manteníamos servidores de Active Directory, los cuales no necesariamente teníamos habilitado un segundo equipo de verificación. En el caso nuestro, optamos por desplegar dispositivos virtuales sobre agentes de software instalados en los smartphones, en los teléfonos de nuestro personal, en que para garantizar la persona que va a tener accesos con una credencial es quien dice ser, integramos la biometría de los equipos seguros en el proceso de autenticación. Siguiente es el single sign-on. Nuestro personal ocupa las mismas credenciales para acceder a prácticamente todos los servicios que da las compañías, y esas mismas credenciales están integradas en portales que nos permiten otorgar en un punto central acceso a todos los recursos y reconocen los tokens que están habilitados a nivel del browser, con lo cual se generan los accesos. Siguiente elemento, en general, todos los accesos que otorgamos a recursos de cloud público trabajan bajo el esquema de tokens que otorgan credenciales temporales dependiendo del rol y cada caso de uso de las conexiones. En general, caducamos las conexiones a nivel de aplicaciones en 1 hora y a nivel de personas en 4 horas para permitirles que el descanso antes de la jornada de trabajo lo puedan completar con un solo login. Esas credenciales temporales nos permiten que frente a un evento de apropiación indebida de credenciales de acceso, la vida útil de esas credenciales está limitada y obviamente tenemos los mecanismos para, si logramos identificar un acceso no autorizado, poder caducar prematuramente esas credenciales. Y el último punto, que probablemente es el más trabajoso y que parece como un detalle pequeño, lo que se conoce en seguridad como el principio del mínimo privilegio de acceso. Básicamente, nosotros hemos construido matrices de autorizaciones en que en un eje de la matriz tenemos los roles de nuestro personal, ¿no? Tenemos roles para un administrador SAP, tenemos roles para un operador de servicios de cloud, o SysOps, como se le llama, tenemos roles para arquitectos, tenemos roles para developers, tenemos roles para consultores de analytics, y así
las distintas funciones de la compañía, y los recursos en la nube se asocian, se agrupan en torno a estructuras jerárquicas que reflejan el caso de uso que tenemos. Tenemos grupos de recursos para aplicaciones SAP de nuestros clientes. Tenemos grupos de recursos para aplicaciones legacy. Tenemos grupos de recursos para nuestras plataformas internas de desarrollo. Tenemos grupos de recursos para algunos casos en que tenemos cuentas otorgadas a terceros. Y en esa matriz, en el punto de encuentro entre un rol y un grupo de recursos, se construyen perfiles que reflejan los accesos exactos que requiere una persona para realizar sus tareas cotidianas. Y eso requiere un trabajo conjunto entre los equipos de administradores de autorizaciones y nuestros usuarios en términos de ir ajustando dinámicamente en base a la evidencia y monitoreo de acceso los permisos que se le otorgan a cada rol. Creo que ese es un factor esencial del despliegue seguro en la nube y es bastante trabajoso, es algo que es fruto de la madurez que uno va adquiriendo en el tiempo en esa operación. Luego, otro elemento esencial, tenemos que asegurar la trazabilidad de los eventos de seguridad. Y para eso seguimos un flujo que tiene 4 etapas o 4 componentes principales. Lo primero, tenemos que garantizar, y eso es parte de la automatización de seguridad, que todos los logs relevantes para el análisis de eventos de seguridad están primero habilitados, y eso se activa antes de que siquiera el primer usuario se conecte a hacer uso de una cuenta, suscripción o proyecto en el cloud. Luego tenemos una segunda capa, que es la capa que se llama protección de configuraciones, donde se establecen políticas a nivel de las plataformas de administración de cada nube que impiden que la configuración de logs pueda ser intervenida por un usuario, aun cuando ese usuario pueda tener permisos de administración sobre la plataforma, de tal manera de garantizar que esa configuración no se puede intervenir. En tercer lugar, mantenemos repositorios centralizados independientes del entorno operativo de los sistemas, donde se almacenan los logs y donde no hay autorizaciones para poder intervenir esos almacenes. Y por último, herramientas de análisis automatizado. Regularmente, en un entorno más tradicional, los logs solamente tenían alguna utilidad en el análisis post-morte. Hoy día, por la base de las ventajas de Machine Learning, tenemos la posibilidad de mantener análisis en tiempo real de la información que está fluyendo en los logs de seguridad, y eso nos permite, por ejemplo, identificar oportunamente riesgos de eventos de seguridad y reaccionar frente a algunos casos de manera automatizada. Por ejemplo, cuando estamos siendo víctimas de un ataque de denegación distribuida de servicios, los famosos DDoS, tenemos la opción de identificar a través de estas herramientas las IPs en las cuales se originan los ataques y bloquearlas de manera automática en la capa firewall. Elemento también central, la única forma de atacar los incidentes de seguridad es con información. Y esa información la cuidamos que esté siempre disponible desde el primer momento. Algo comenté, ¿no es cierto?, del concepto de landing zone, tan de moda en el mundo cloud. Y landing zone tiene que ver con proporcionar a nuestros administradores, a nuestros equipos de desarrollo, a nuestros usuarios, un ambiente que desde el mismo momento en que ellos comienzan a trabajar, tiene un estándar elevado de seguridad por diseño. En ese estándar elevado, en nuestros despliegues de landing zone, consideramos toda la configuración base de identidad y acceso. Cuando se crea una cuenta, suscripción o proyecto en la nube pública, básicamente se define el caso de uso,
el caso de uso identifica cuáles son los grupos dentro de la organización que van a requerir acceso sobre esa cuenta, y estos credenciales de autorizaciones que están finamente diseñadas para cada rol se despliegan de manera automática, de tal forma que esta nueva cuenta, suscripción o proyecto está disponible en el portal de Single Sign-On desde el momento en que se terminan de habilitar los servicios de seguridad. Luego, a lo que veníamos comentando en el punto anterior, habilitación automática y protección de configuraciones de los logs de seguridad, eliminación de las configuraciones de red por defecto. Regularmente, los ambientes de cloud público, cuando yo creo un nuevo ambiente, ese ambiente viene con configuraciones de red por defecto. Esas configuraciones de red por defecto están diseñadas para que un usuario nuevo, un desarrollador, alguien que quiera hacer pruebas de concepto en la nube, tenga un ambiente en que pueda comenzar a trabajar rápidamente. Sin embargo, regularmente no tienen un estándar de seguridad coherente con un sistema de producción. Por lo tanto, eliminamos todas las configuraciones de redes por defecto. Habilitamos lo que se conocen como controles de seguridad o guardrails. A través de los controles de seguridad tenemos un conjunto de controles de dos naturalezas. Hay algunos controles que se llaman controles de prevención. Controles de prevención son aquellos que impiden la ejecución de actividades no autorizadas, y tenemos controles de detección. En algunos casos hay actividades de seguridad que no son recurrentes, pero que sin embargo en casos excepcionales requieren realizarse. Entonces, en aquellos casos, en vez de impedir en la plataforma que se realicen, se generan notificaciones al equipo de seguridad para poder validar que no se hace un uso indebido de estas condiciones de borde. Luego tenemos que es el cumplimiento de benchmark de seguridad. Nosotros tomamos como definición de compañía adherir al benchmark del Center for Internet Security nivel 2, del CIS, que trae un conjunto de recomendaciones de buenas prácticas basales de seguridad, y construimos, habilitamos una herramienta que nos permite evaluar de manera continua el grado de cumplimiento de esas recomendaciones sobre la plataforma cada vez que hacemos un nuevo despliegue para garantizar la seguridad del mismo. Buscamos, ¿no es cierto?, validar en nuestras plataformas de control que los distintos controles que establece la norma se validan correctamente. Y por último, hacemos, ¿no es cierto?, la habilitación de herramientas de análisis proactivo de logs, que son aquellas que nos van generando insight, información en tiempo real acerca de los eventos o posibles riesgos de seguridad sobre los cuales afecta nuestra plataforma. Y en esto hice una pequeña ¿no es cierto?, introducción en el punto anterior de lo que es el concepto de Continuous Compliance o cumplimiento continuo. Y eso se refiere a tener un conjunto de procesos y herramientas para evaluar el cumplimiento de controles y los estándares de seguridad que tengamos, ya sea por materias normativas, regulaciones de industria o por decisiones estratégicas de la compañía. Como les mencioné, nosotros tomamos la decisión de como baseline adherir al benchmark del CIS en nivel 2, y tenemos una plataforma que es parte de lo que ven en la imagen a la derecha, que nos permite evaluar en tiempo real el cumplimiento de los controles de la norma. Eso nos permite tener visibilidad del estado inicial, pero también nos permite tener una visibilidad continuada en el tiempo de qué manera estamos cumpliendo con los estándares de seguridad que nos fijamos. Hablé también de automatización. Nosotros buscamos cada vez más que todos los estándares, herramientas, configuraciones de seguridad se apliquen por código
buscando automatizar y asegurar la calidad en el tiempo de lo que hacemos. Esa imagen de flujo que se ve en la pantalla es una captura del orquestador de procesos que ocupamos dentro del equipo de seguridad de algunas de las configuraciones de seguridad que se despliegan en automático al momento de crear una cuenta en uno de los 3 clouds principales. Entonces, si se puede ver ahí un poco en ese flujo, al momento de crear un cloud se configuran las preguntas de seguridad que permiten recuperar la cuenta ante una pérdida de las credenciales de administración. Se establecen los datos de contacto alternativos que nos permiten tener notificaciones oportunas de los eventos de seguridad. Se hace el hardening de las cuentas de usuario root, de usuario administrador. En el hardening se configuran credenciales siguiendo políticas de seguridad, se configura acceso por multifactor y por último se bloquea el acceso a la cuenta de usuario administrador. En condiciones normales, el root user no está autorizado a ejercer ninguna actividad sobre la plataforma como una forma de forzar que no se use en la operación. Luego extendemos los conjuntos de autorizaciones o permission set, que son aquellos que nos permiten hacer el match entre el caso de uso del ambiente cloud, del workload, y los distintos grupos dentro de la organización que requieren acceso hacia la estructura single sign-on. Luego activamos la herramienta de análisis proactivo de log. Y por último, configuramos las políticas de passport y eliminamos las configuraciones de red por defecto para luego, en el último paso, enviar una señal que notifica al ambiente que puede seguir con configuraciones adicionales dentro del proceso que se ejecutan de manera general y que no son específicas para cada cuenta. Pero la filosofía es seguridad por código, automatización en la medida de lo posible. Y cada día vamos creciendo más en las capacidades de la plataforma en esta materia. Con esto ya voy terminando un poco el primer capítulo, ¿cierto? Que era el baseline de seguridad o cómo tenemos un entorno base seguro. Y ahora quisiera hacer una reflexión de, bueno, ¿qué pasa con SAP? ¿Cómo hacemos un despliegue seguro de SAP en la nube? Hay varios factores que revisar: las redes, el uso de encriptación, la superficie expuesta hacia los riesgos de ciberseguridad, cómo se protegen servicios SAP hacia Internet, cómo se protegen los respaldos, cómo manejamos la seguridad dentro de la aplicación, la protección ante vulnerabilidades y amenazas, la revisión continua de boletines de seguridad, por último, la reacción ante incidentes de seguridad. Cuando hablo de protección de las redes, el mundo ideal es que un ambiente como SAP no quede en ningún momento expuesto a Internet. Muchas veces es inevitable, pero siempre vamos a privilegiar los accesos desde redes conocidas. Tenemos que cuidar la seguridad perimetral. Tenemos que cuidar que haya un concepto bien definido de control de acceso por firewall u otros mecanismos. Tenemos que proteger especialmente aquellos servicios que se publican a Internet. Este punto es tan central que le vamos a dedicar un tema por separado. Tenemos que proteger los endpoints, los equipos de aquellos usuarios de la compañía que tienen acceso al ambiente y especialmente acceso de administración. Es sumamente recomendable, sobre todo en aquellas empresas que están sujetas a condiciones exigentes de compliance a normativas especiales, segregar cargas de trabajo. No se recomienda en cloud tener en el mismo entorno de redes o en el mismo entorno de autorizaciones distintos grupos de aplicaciones. La recomendación es que si yo tengo un sistema SAP y un sistema legado, lo despliego en 2 cuentas, 2 suscripciones o proyectos independientes y los interconecto a nivel de red de manera de poder aislar autorizaciones, acceso y los puertos o IPs que se pueden ver entre sí con mayor segregación. También en muchas normativas de cumplimiento se recomienda segregar los ambientes, teniendo probablemente políticas de seguridad un poco más laxas y abiertas en ambientes de desarrollo y testing,
y políticas mucho más estrictas en ambientes de producción, donde regularmente se evita el acceso al mínimo posible de terceras partes ajenas a la compañía. Y luego, a pesar de todos estos recuerdos que tuvimos, es cómo podemos protegernos si tenemos un evento de seguridad, que siempre es la filosofía. Siempre tenemos que tener mecanismos de logging que nos permitan entender el comportamiento de los flujos de red y tener información histórica para poder hacer análisis, y activar herramientas que nos permiten hacer análisis proactivo de esa información. Cuando hablamos de encriptación, hablamos de encriptación en dos niveles principales. En tránsito, se refiere a que yo debiera asegurar que cualquier dato que sale de la red privada al entorno de cloud salga encriptado a través de, diría, principalmente tres mecanismos. El primer mecanismo son las VPN. En ambiente cloud, aún cuando yo llegue al cloud a través de un enlace, siempre la best práctica de seguridad es que en ese enlace se monte un túnel VPN que lleve el dato encriptado hasta el punto en que ese dato llega al entorno seguro de mi red corporativa. Luego, el uso de protocolos seguros. Aquellos tráficos que no van a pasar por un túnel encriptado tienen que ser encriptados, ¿no es cierto?, a nivel del protocolo que publicó el servicio. Ahí estamos hablando, por ejemplo, del HTTPS en publicación de servicios web. Y por último, hoy día existen una nueva generación de tecnologías de conectividad que permite sustituir VPNs y eventualmente permite otorgar acceso seguro a aplicaciones sin necesidad de exponerlas a Internet, que son lo que se conoce como arquitecturas o redes Zero Trust. Luego viene lo que es encriptación en reposo. Ahí estamos hablando de encriptar los discos o volúmenes que se montan en los servidores, de encriptar los sistemas de archivos compartidos, de encriptar los repositorios donde almacenamos los respaldos. Y en este caso, no solo tenemos que manejar la encriptación, sino que se requiere tener una administración inteligente de las llaves de encriptación. Las llaves de encriptación requieren políticas de rotación y permiten, y esto es muy interesante, segregar los accesos. Entonces permiten que nuestros administradores, a pesar de que pueden tener permisos amplios sobre el ambiente en el cual se encuentra el dato encriptado, para labores propias de la administración, crecer un disco, aprovisionar un disco adicional u otras, tenga vía segregación de permisos sobre las llaves de encriptación, accesos restringidos para tomar acceso a la data propiamente tal. ¿Ya? Este mundo de la encriptación en un ambiente tradicional on-premise normalmente requería de infraestructura adicional, de elementos adicionales, y en este caso son servicios que son simples de desplegar y tienen un impacto marginal en el costo. Luego tenemos ¿no es cierto?, un elemento central que es reducir la superficie de exposición a los riesgos. Algunas reflexiones en esta línea. Hay que pensar si yo necesito realmente exponer un servicio a Internet. Si no es estrictamente necesario, lo puedo evitar. Hoy día estamos en un mundo especialmente complejo en esta materia por esta pandemia que nos ha obligado a muchas organizaciones a tener esquemas totales o parciales de teletrabajo. Por ejemplo, muchas veces teníamos portales de uso interno, intranet, que se podían perfectamente consumir a través de redes corporativas, pero sin embargo se exponían a Internet. Yo todo lo que expongo a Internet significa que tiene mayores riesgos encima. Aquello que tengo que exponer a Internet, debo usar protocolos seguros. Lo siguiente, a nivel de mis capas de firewall, debo restringir los rangos de IPs que se pueden conectar en la medida de lo posible. Yo muchas veces establezco conexiones IP hacia servicios conocidos y sin embargo no tengo el cuidado
restringir que solo aquellas IPs puedan conectarse. Por ejemplo, si nosotros tenemos conexión de SAP hacia plataformas de software as a service, regularmente esas plataformas de software as a service tienen rangos de IPs conocidos. Tenemos que configurar los firewalls con los mínimos accesos, IPs de origen, IPs de destino, puertos y protocolos. Tenemos que sacar provecho de servicios de seguridad más avanzados. Siempre analizar los logs de los accesos de los sistemas de seguridad y notificar esos eventos al equipo que tiene que atender y tomar acciones al respecto. Otro tema particular del despliegue de SAP en nube es la protección de los servicios que se publican hacia Internet. Creo que la mayoría de nosotros regularmente, cuando íbamos a publicar un servicio hacia Internet, digamos un SAP Portal, instalábamos el portal en un ambiente de meseta para cuidar los otros sistemas del ambiente como el RP. Le otorgábamos a los servidores de aplicación del portal IPs públicas que se exponían directamente a Internet y que tenían algún grado de protección con un firewall que filtraba los accesos a esa aplicación. Para el mundo de hoy, para el mundo donde los riesgos de ciberseguridad son mayores, es un estándar bastante bajo de seguridad. En cloud público nosotros estamos recomendando a nuestros clientes que sus servicios web se ubiquen en redes privadas, que su servidor de portal, que su servidor de Fiori no tenga una IP pública, que ese portal o ese Fiori o esa aplicación web se publique a través de un balanceador de carga, que ese balanceador de carga se distribuya hacia Internet a través de una red de Content Delivery. Y por último, que esa red de Content Delivery esté filtrada por mecanismos de Web Application Firewall y de protección o prevención de ataques de denegación de servicio distribuido. Eso, implementarlo en un ambiente tradicional regularmente era costoso, regularmente era lento, regularmente era caro, y hoy en cloud lo podemos poner para nuestras plataformas a un bajo costo, rápidamente configurado por código sin retraso para nuestros proyectos. Tenemos que cuidar los respaldos y nosotros creemos que un elemento central de cuidar los respaldos es que tenemos que segregar el ambiente donde se opera del ambiente en que se respalda, en que se almacenan, se protegen nuestros respaldos. Hemos visto muchos despliegues en nube pública en que mantienen el respaldo en la misma cuenta, suscripción o proyecto donde está SAP. Luego, si esa cuenta es víctima de algún tipo de vulneración por sustracción de credenciales, por ejemplo, estoy a merced del hacker. En cambio, las buenas prácticas nos recomiendan que el entorno donde se almacenan los respaldos sea completamente independiente del entorno de operación, que los respaldos se manejen encriptados, que el diseño de los mecanismos de respaldo proteja el ambiente frente a fallas masivas de infraestructura, a lo menos a nivel de una zona del cloud público o idealmente de regiones, que el ciclo de vida del respaldo se administre por código, de manera de no tener que requerir intervención humana, de que tengamos protegidos los accesos hacia la plataforma y un set de pruebas periódicas. Tenemos que ser cuidadosos con la seguridad de la aplicación, y aquí me refiero a roles, perfiles, usuarios a nivel de SAP. Es algo que es ajeno a una migración a la nube, pero siempre debemos cuidar cosas como la segregación de funciones, desde el punto de vista de controles de auditoría, mantener el principio del mínimo privilegio de acceso, tener políticas de contraseña, rotar las contraseñas, exigir a nuestros usuarios que las contraseñas tengan un cierto nivel de complejidad, reducir el acceso a los datos a quienes realmente no lo requieren, tener procesos claros para el control de acceso de emergencia y tener procesos de auditoría periódicos y idealmente de compliance para garantizar el cumplimiento de las normas en el tiempo. Tenemos el mundo de cómo nos protegemos frente a vulnerabilidades y amenazas. Es un mundo que históricamente tenía mucho que ver con lo que conocíamos como antivirus. Hoy día es mucho más rico, mucho más complejo. Tenemos que proteger los servidores, tenemos que proteger sobremanera los
equipos terminales desde los cuales se conectan aquellos usuarios que tienen acceso a la plataforma de administración. Tenemos que tener políticas de configuración sobre los equipos, tenemos que garantizar que el equipo de un administrador no sea el vehículo para que un malware pueda llegar a nuestro ambiente de aplicaciones, y necesitamos soluciones de redes que permitan que esa seguridad esté garantizada por defecto. Necesitamos equipos de redes que controlen que los dispositivos que acceden a la red cumplan políticas de seguridad. Necesitamos soluciones de redes que filtren en la red paquetes, digamos, que puedan contener código malicioso para evitar que eso llegue hacia nuestro entorno de servidores. Tenemos también todo lo que es el mundo de distintos boletines de seguridad. Tenemos en el caso de SAP compendios mensuales que publica SAP para sus clientes en el formato, ¿no es cierto?, de los Security Patch Day. Tenemos también los boletines de, ¿no es cierto?, los centros gubernamentales, ¿no es cierto?, como se llama Computer Security Incident Response Team, ¿no es cierto?, equipos de respuesta ante incidentes de ciberseguridad que distintos países y también organizaciones de prestigio publican periódicamente. Eso debe revisarse periódicamente y debemos tener mecanismos automáticos que nos permitan tener el inventario de configuraciones de los servidores y de las aplicaciones de tal manera hacer assessment automatizado de las recomendaciones de estos equipos de seguridad. Y ya un poco para ir cerrando y guardarnos los últimos minutos para poder responder a algunas preguntas y respuestas, quiero solamente contarles que todos estos despliegues de seguridad nosotros los manejamos a través de Novis Cloud Manager. Novis Cloud Manager es una plataforma de software que construimos para automatizar el deployment de servicios SAP en ambientes de cloud público. Una plataforma que tiene un conjunto de mejores prácticas embebidas tanto de SAP como los proveedores de cloud, un conjunto de arquitecturas validadas con pruebas de laboratorio que nos permiten garantizar un despliegue correcto de SAP en términos de performance, en términos de seguridad, en términos de cumplimiento de buenas prácticas, notas y recomendaciones. Esto tiene seguridad embebida desde el origen, un framework de integración que nos permite extender e integrar herramientas de terceros, trabaja bajo un modelo de ciclo de vida del código que sigue, que adopta los principios de DevSecOps con automatización en ciclo de vida, y una característica en particular, soporta los 3 ambientes de cloud principales en el mercado. Se estructura en torno a 6 módulos: seguridad, aprovisionamiento de arquitectura, operaciones, autoservicio y administración, automatización, gestión y todos los servicios core de aplicación. Y como les comentaba, esto tiene soporte tanto para Amazon, Azure y Google, y hoy tenemos clientes operando sus plataformas exitosamente en los 3 ambientes. Los invito a que podamos compartir algunas preguntas y respuestas en los minutos que nos quedan. Tenemos dentro de su aplicación de Zoom un iconito que dice Q y A. Y bueno, aquí ya estoy viendo una pregunta. Dice, varios clientes me han consultado lo siguiente, dice un colega: todo lo expuesto con relación a la seguridad en cloud, prácticas, políticas, se entiende que aplican para la seguridad en un cloud. La pregunta es, con lo diverso que son los cloud actuales, ¿cómo se establecen estos estándares para la seguridad en una realidad multicloud? En el entendido que a futuro es muy probable que existan servicios contratados con diversos clouds indistintamente. Esta pregunta es una pregunta súper interesante. Nosotros, hablé de Novis Cloud Manager, Novis Cloud Manager tomamos una decisión de ser una plataforma polycloud. Plataforma polycloud significa que es una plataforma que tiene componentes alternativos operando simultáneamente en distintas nubes. Elegimos
lo mejor de cada nube para construir nuestra plataforma, y hay componentes operando en Amazon, hay componentes operando en Azure, hay componentes operando en Google simultáneamente. Entonces es un problema multicloud complejo, una realidad que todos vamos a enfrentar, y en esa realidad multicloud, primero necesitamos tener homologadas las definiciones base. Por eso, más que adherir a best practices de cada cloud, adherimos a un benchmark internacional y reconocido, como son los benchmarks del CIS. Segundo, necesitamos algunas herramientas comunes de administrar seguridad. Hay muchos elementos de seguridad que administramos con herramientas nativas de cada nube, pero hay muchos elementos de seguridad que, para poder estandarizar la administración, homologamos soluciones de terceros multicloud. Creo que ahí hay algunas reflexiones rápidas. Veo una pregunta más específica que nos habla de la posibilidad de migrar un servicio hacia el ambiente de Novis. Yo la verdad que los invitaría en ese caso, más que tratarlo en este webinar, a poder tener un contacto directo. Los invitamos a contactarnos a través de nuestra página web, y con gusto tenemos una sesión directa para poder revisar esos casos particulares. No sé si tenemos más preguntas. Bueno, por mientras, si alguien quiere escribir la última pregunta, les recuerdo que esto va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube, y también lo vamos a enviar en el próximo webinar, perdón, en el próximo boletín, para que tengan ahí la nota y todo, si quieren volver a revisar esta presentación. Y les invitamos a contactarnos para poder asesorarlos en sus proyectos y las dudas que puedan ir quedando a partir de que después vuelvan a revisar esta información. Sí, la verdad que si ustedes en sus empresas están evaluando la opción, ya sea iniciando la exploración o ya tienen un proyecto de migrar SAP a la nube, estamos disponibles para ayudarlos a revisar cuáles son las arquitecturas correctas, cómo se manejan los temas de seguridad, y los invitamos a contactarnos a través de nuestra página web. Lo revisamos de manera continua y nos pondremos en contacto con ustedes rápidamente con aquellas consultas o inquietudes que nos hagan llegar. Regularmente tenemos la posibilidad junto con entender sus requerimientos, poder darles una asesoría inicial y ayudarlos ya sea a trabajar su estrategia de migración a la nube, o cómo abordar estos temas específicos como los que hemos tocado en esta presentación en temas de seguridad. Bueno, le agradecemos a todos el estar aquí. Muchas gracias. Y me despido. No sé, Patricio, si quieres agregar algo más para el cierre. Cumplimos justo con la hora prometida. No, solo agradecerles su participación, y quedamos a su disposición para las consultas que puedan tener. Contáctenos directamente. Gracias a todos.